podemos ubicarnos un poco haciendo una apuesta a lo cronológico. Tengo que decir que 5 meses es un tiempo más que suficiente en cualquier instancia de análisis de lo que ocurre en un territorio y sobre todo en un predio tan exhibido, el de Stefani, que se demoró, a diferencia de otras tomas, allí en Stefani, frente a Stefani, en Cuartel Quinto, la decisión de la justicia. Que cuando llegó la decisión de la justicia, hubo una intervención de la policía, hubo participación pública porque se dijo, y esto lo afirmó el intendente municipal, se dio asistencia y garantía legal a que el proceso respetase lo que la ley establece. Y como había niños, entiendo que el jefe comunal sabe lo que dice la ley 13.298, de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Puedo decir, en función de lo cronológico, que nosotros, Cintia Medina, que es la productora de este programa y quien les habla, estuvimos el día miércoles, ¿no?, cuando se hace el corte de ruta, y estuvimos antes, el martes, hora después del desalojo, que hablamos con las personas que habían sido expulsadas, lanzadas a la calle, que el día miércoles por la noche, alrededor de las 20 horas, más de 300 personas realizaban el piquete en la Ruta 24. ¿Qué quiero decir con esto que es cronológico? Que cualquier funcionario público, en uso de sus facultades, podía intuir que era una situación grave, que la permanencia en la ruta era un indicio de que no se iban a ir, porque no tenían dónde ir. Si alguien se pregunta del otro lado si las tierras en Moreno se venden, por supuesto. Sí, hay muchos funcionarios que se hicieron ricos vendiendo la tierra, y hay tomas VIP en Colectora Gaona. No lo digo yo, lo dijo quien era presidente del Consejo Deliberante, en su momento Jorge Rubén Mendieta. Lo denunció en un recinto en calidad de presidente del Consejo y en forma institucional. ¿Que se vende la tierra en Moreno? Por supuesto. Entonces, llegamos a esa situación del día Jueves Santo, donde ya se sabía a la mañana que era pesado lo que estaba ahí. Y a la noche de ese Jueves Santo, por lo menos lo que nosotros chequeamos con mi compañera Cintia Medina, 4 personas heridas de bala. Cuando digo que chequeamos es que podemos decir quiénes son. Y a la noche de ese Jueves Santo, en el barrio 23 de diciembre, que para mí es una mega ciudad dentro de una localidad como la de Cuartel Quinto, hubo 2 personas asesinadas y un tercero que murió en el día de ayer. Por lo tanto, estamos hablando de un triple crimen en un barrio, que es un asentamiento que ya tiene características de barrio, sin la infraestructura barrial. El Jueves Santo fue amenazada la concejal Hilda Romano, no en Cuartel Quinto, sino en Moreno Norte. La denuncia la radicó en la justicia. El día viernes ya había una decisión de realizar allanamientos y detenciones que se llevaron a cabo el día sábado. Y hubo detenciones, por lo menos una que chequeamos nosotros, de una mujer por avivación de antecedentes, y quedaron detenidos 5 personas vinculadas con el triple crimen de 23 de diciembre. Esto es lo que pasó en Moreno en menos de 5 días. Por lo tanto, si la situación, como han colegido la mayoría de los concejales, es dramática, es dura, en el día de ayer tenía que haber sesión. Porque además estaba pautada la sesión. ¿Y por qué no hubo sesión? Porque la decisión política de las 2 fuerzas o 3 fuerzas que integran el Consejo decidieron que no hubiera sesión. Entonces, hay algo que quisiera que quede claro para quien está mirando el programa, que ante una situación de emergencia, un cuerpo deliberativo debe deliberar. Porque ya ha sucedido, la historia reciente demuestra que ante situaciones duras, de impacto público, los concejales emiten una opinión política. Lo han hecho siempre. Y en esta ocasión,
con este resultado que no termina aquí, porque lo dije la semana pasada y lo dije en la semana anterior, no termina allí. Recién comienza, les dije a ustedes. Lamento no haberme equivocado, ¿sí? Porque sigue, ya que 23 de diciembre es una mega ciudad dentro de una localidad, donde hay mafias operando y que se cargaron con la vida de 3 personas. Por todo esto que relato, en el día de ayer, a las 14 horas, debió el Consejo Deliberante sesionar. Ahora, la decisión del oficialismo fue no dar quórum, y digo esto porque fue el concejal Carlos Benítez, presidente del Frente para la Victoria, que dijo: nosotros en las condiciones preexistentes no íbamos a dar quórum. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Uno, que el intendente no está. La otra cuestión es que se panfleteó en el centro de Moreno, en Cuartel Quinto, con un volante que preguntaba ¿dónde está Mariano Wess? Entonces, aquí arribamos al segundo elemento que de secundario se vuelve principal. ¿Cuál es el problema de parte de prensa de la municipalidad o de alguien con responsabilidad institucional en ausencia del intendente, decir que el intendente se fue? Si no está cometiendo ningún ilícito, Wess, tomándose unos días de vacaciones junto a su esposa, que es secretaria general del municipio. ¿Cuál es el problema? Se lo convierten en un problema. Yo les voy a decir por qué, desde una opinión periodística. Porque Wess es autoridad. Mire, en cada piquete, en cada situación de demanda social, yo no escucho que pida el vecino que venga Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, o que venga Marcelo Martinelli, secretario de Economía, o que venga el ingeniero Navarro. Piden por Mariano Wess, que es el intendente. Entonces, no es una cuestión legal. Desde ya, porque la ley, y algunos concejales deberían leer la ley orgánica, ¿no? Por lo menos eso, que es una especie de carta magna local, donde ahí se establece que pasados los 5 días, esto es en el 6º día, si está ausente el intendente, debería asumir quien lo sigue en la línea de sucesión, en este caso, Walter Festa. Pero no pasaron 5 días, ya pasaron 3. Y Wess se habría ido el día miércoles. Entonces, claro que la ausencia de Wess no puede tapar el crimen de 3 personas o el dolor de 3 familias, desde ya, porque Wess estará disfrutando y tendrá derecho a hacerlo. Lo que digo es tan precario lo político, en tiempos de mejor política, que no pueden llegar a expresar y decir públicamente el intendente no está. Y empieza toda una comedia de enredos cuando hay un drama y una tragedia que se desenvuelve en Moreno desde hace mucho tiempo y que tuvo en la última semana un resultado que nos lacera a aquellos que tenemos algo de sentimiento. Entonces, la solución de la política ante una situación así fue la no política, esto es, el no debate. Porque hay sectores dentro del oficialismo que juegan con las muertes y el oportunismo. Y hay sectores de la oposición que no quieren aparecer en la fotografía de haber intentado ir al Consejo Deliberante y decir, aquí estamos. Esto se llama retroceso institucional. Y esto se llama fragilidad política porque no están en condiciones de debatir cuando el pueblo lo demanda. Bueno, es lo que han construido aquellos que dijeron que se había recuperado un valor o varios valores. Ante una situación, insisto, dramática, no solamente nadie debate, sino que se llaman al silencio, lo cual me parece una verdadera vergüenza y es un escándalo. A propósito, vendrá Mariano Wess. En algún momento va a regresar. Y cuando regrese, tratará de ordenar algo que está desordenado porque su liderazgo no es el de hace 10 años atrás. Y eso está más que claro. Presentación del programa y hablaremos de los derechos y de las leyes, porque de eso también se trata la historia, ¿no? De empoderarnos, yo diría apoderarnos y sobre todo conocer qué dice la ley y saber si los funcionarios cumplen con la ley. Y si no cumplen, ¿qué ocurre? Bueno, después de la presentación de quórum abordamos un tema crítico.
Antes de dar paso al primer tema de esta tarde, voy a decir los nombres de quienes resultaron asesinados el día jueves por la noche. Ofirio Solís Benítez, de 45 años, Hugo Villalba, de 28 años, y hoy la confirmación nos llegó por parte de autoridades policiales de Eugenio Villalba, hermano de Hugo, que tenía 25 años. Los tres de nacionalidad paraguaya. En un escenario, como el que describí anteriormente, en donde el racismo que se expresa sobre todo en las redes sociales es vomitivo, ¿no? Y de una profunda ignorancia, de una enorme ignorancia, que nos debería asustar a todos, ¿verdad? Bueno, me acompañan Norberto y Romina, también Manuel, que es pastor. Telered ha trabajado esta situación. Yo hablo de historias. Y me parece que lo que van a escuchar a continuación, si es que no lo escucharon en los servicios informativos de Telered, tiene que ver puntualmente con una ley, que es la ley 13.298. Esa ley que vino a reemplazar el esquema de patronato, donde la justicia disponía en términos judiciales y sociales sobre la vida de niños y niñas y adolescentes, tiene un cuerpo, un espíritu que este programa lo ha desglosado y lo ha destacado, ¿verdad? Ahora bien, la práctica, como toda ley, hace a la reglamentación, y la reglamentación al respeto ya no solo de lo que es el espíritu de la misma, sino lo que establece en las normativas, sobre todo en los incisos. Entonces, hay incisos del artículo 37 de esa ley, en cuanto a medida de abrigo, que es muy claro, no es para una interpretación o varias interpretaciones. Es claro en el sentido que un servicio local y un servicio zonal, con esto estoy diciendo que ante situaciones sociales, quien interviene tal cual lo establece la ley es el municipio y la provincia. Entonces, cuando hay una vulneración de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, se dispone una medida de abrigo. Entonces, hay varios incisos, pero no hay ninguno que diga que se va a separar a los niños de sus padres en forma continua o permanente, salvo una situación excepcional. Y las situaciones excepcionales se presentan ante delitos intrafamiliares que son gravísimos. Espero que estén siguiendo esta presentación para que puedan entender qué es lo que van a decir libremente Norberto, Romina y Manuel. Es decir, solo en una situación gravísima de violencia hacia esos menores, no hay forma ni que la justicia ni los servicios zonales puedan revincular a los niños con sus padres porque han sido víctimas los niños de un acto violento, gravísimo, piénselo del otro lado. Ahora bien, lo que dispuso el servicio local y también el Tribunal de Menores o el Juzgado de Familia número 1, mejor dicho, de Mercedes, fue una medida de abrigo de carácter excepcional separando a 5 niños de sus padres, pero se comunica el servicio local con los padres de estos niños y les dice, ustedes pueden tener una audiencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la medida no era de tanta gravedad como a priori cualquiera podía establecer leyendo la ley. ¿Por qué? Porque 4 de esos 5 niños pudieron ver nuevamente a sus padres, con un agravante. El menor es un bebé que estaba amamantando, y aquí está la mamá. Entonces, ¿qué hizo el servicio local? ¿Qué parte de la ley interpretan y cómo aplican esa ley? Y fundamentalmente, ¿cómo tratan a las personas, en este caso a Romina y a Norberto y a esos niños? Porque hay que hacerles sentir a los funcionarios que no son dueños de la vida de nadie, de nadie. Y hasta que no demos ese paso, habrá historias como estas. Bueno, les pido por favor que agarren el micrófono y que puedan contar desde qué fecha ustedes no están con sus hijos. ¿Desde qué día, Norberto? ¿Verdad? Bueno, nosotros no estamos con nuestros hijos desde el 11 de marzo. 11 de marzo. Desde el 11 de marzo que no estamos con nuestros chicos. Bueno, bien lo decías vos recién, ¿no? Que se puede romper el vínculo, ¿no? Habiendo violencia sobre los niños. Bueno, en este caso no hay ningún tipo de violencia. Hay
hay cosas que no son ciertas, ¿no? Y hasta el día de hoy nosotros estamos sin nuestros hijos. Y lo que nosotros estamos reclamando es ver a los 5, ¿no? Porque nos trajeron 4 nenes, el bebé no nos dejaron ver, al más grandecito mío me lo trajeron todo golpeado. Yo hablé con el licenciado Román Pacheco, el licenciado Román Pacheco no nos dio importancia, y yo quiero a mis hijos, quiero a los 5 chicos, quiero a mis 5 hijos. Sinceramente ya no aguanto más. Reiterame la fecha desde el momento que son separados tras un allanamiento, imagino. Tras un allanamiento, sí. Son separados los 5 niños de ustedes, que son los padres biológicos. ¿Qué fecha? El 11 de marzo a las 11 de la mañana. Bien, vamos a una cuestión cronológica, a ver si seguimos como eje del programa. ¿Tienen presente cuándo volvieron a ver a 4 de esos niños? ¿Qué día? Los vimos el 31 de marzo. 31 de marzo. El 31 de ¿Fue marzo. el único día, la única oportunidad que los vieron a los 4? La única oportunidad que tuvimos fue el 31 de marzo, acá en Rivadavia 460. Que es el servicio local de INES. Romina, sobre el bebé, ¿qué información has recibido? El 31 de marzo, cuando los pudimos ver a mis hijos, me dijeron ¿Está que... apagado esto? A ver. Ahí está. Agarra ese. Lo desafectamos. El 31 de marzo, cuando vimos a mis hijos, dijeron que el bebé lo habían vacunado porque él allá adentro cumplió los 4 meses. Y bueno, que estaba con 2 linitas de fiebre y por eso no lo habían traído. Pero después, hablando con el licenciado Pacheco, nos dicen de que no, de que el nene no estaba con fiebre. Sino que el bebé no lo habían traído por una medida como de castigo, porque nosotros fuimos con los medios. Porque ustedes fueron a los medios. Exactamente, por eso. Pero el castigo para ustedes o para vos como mamá es no ver a mi hijo y no poder darle la teta y no poderle tampoco a tu hijo, a tu bebé. Exactamente. ¿Alguien te lo expresó, alguien se lo expresó así, claramente? ¿No trajimos al bebé porque ustedes fueron a los medios? Si es así, ¿me pueden dar el nombre de quién decidió eso? El licenciado Román Pacheco y la doctora Romina Ríos. Así como lo están contando. Exactamente. Sí, en forma explícita. Disculpen que insista, pero en forma explícita fue. O sea, los derechos, creo que no tenemos derechos a expresarnos como padres de no tener a nuestros hijos, de pedir auxilio, ¿no? Porque estamos pidiendo lo justo, no estamos pidiendo algo injusto. Somos los padres y ellos necesitan de su papá, de su mamá. ¿Qué tipo de beneficios sociales tenías vos? La asignación universal por hijo. ¿Vos tenías trabajo? No. ¿No tenías trabajo? Yo hace 2 años que tuve un accidente de moto, por lo cual estoy desempleado, o sea, trabajaba en la calle con ventas ambulantes. Pastor Sosa, el Pastor Mancilla y Manuel nos ayudaban con lo que podían, ¿no? Con alimentos, con lo que ellos nos alcanzaban. Norberto, ¿podés describir, si querés, en qué lugar vivían con sus 5 niños? ¿Qué características tenía esa casa? Nosotros vivíamos en el barrio Villa Sala, vivíamos en una casilla de 3x3, de un solo ambiente. Teníamos, sí, piso de tierra, vivíamos humildes, pero no era razón para que nos saquen los 5 chicos de la manera que nos sacaron y las cosas que dijeron, ¿no? Que nos acusaron, ¿no? Que éramos malos padres, que había maltrato sobre los chicos. En una oportunidad yo hablo con la doctora Ríos de Rivadavia 460 y le comento, ¿no? que me aclare el tema de la violencia hacia los nenes. Y ella, testificando por su propia boca, me dijo que no, que eso no era así, que a los nenes se los había revisado el cuerpo médico de la Policía Primera de Moreno y que los nenes estaban en condiciones que no había abuso, no había signos de violencia. Entonces yo le pido una explicación de por qué me lo sacaron y la única respuesta es: no sé, la jueza tomó la decisión. Esas son palabras que hasta el día de hoy escuchamos. ¿El nombre de la jueza? Analía Sánchez. Analía Sánchez. Bueno, le vamos a preguntar al pastor Manuel, si pudieron hablar con la jueza. No, mirá, hace un tiempito conseguimos una abogada, ella está llevando adelante la causa. Sí. Tuvimos la última entrevista que tuvimos con el licenciado Pacheco. Nos dijo que directamente la jueza iba a tomar cartas en el asunto porque a ellos se le había ido de las manos esta situación y que teníamos que esperar un llamado de la gente que está a cargo de la jueza. Hasta ahora a mí no me llamó, por decir así, ¿no?
A ellos mucho menos. No han recibido ningún tipo de vinculación. Ya de esto estamos hablando del 11 de marzo hasta acá, ya hace 1 mes y medio que ellos están sin sus chicos. El bebé ya cumplió 5 meses. La verdad que no. Vamos y nos dicen una cosa, después terminan accionando de otra manera. Te encontrás con que borran con el codo lo que escribieron con la mano, ¿viste? No te explican bien las cosas. A ellos tampoco los acercaron a alguien de desarrollo social, no sé, alguien que le pueda dar bienestar social. Él nos dijo, soy testigo porque yo he estado con los chicos desde el principio, antes de irnos de su despacho, que iba a haber la posibilidad de acercarlos a gente de bienestar social para poder quizás facilitarle el tema de un lugar, de un terreno, de algo. Nosotros muy humildemente hemos podido, por medio de la iglesia, de pastores que se han solidarizado, conseguirle un alquiler, ¿no? Amueblarle humildemente su nueva casa. Ellos están hoy vendiendo. Si se tiene ganas se puede hacer cosas, ¿no? Y ellos que disponen de los medios, que muchas veces lo utilizan políticamente, ¿no? Si ellos tienen los recursos al alcance, ellos podían haber solucionado esto de antemano. Dice que 2011 para acá lo vienen acompañando, que lo vienen asistiendo. Y lo que repetíamos la otra vez, junto con Lisandro, le decíamos, ¿no? Si de 2011 para acá llegan al punto de sacarle los chicos, es porque fallaron, porque no hicieron nada. Porque los chicos no están abusados, no están golpeados. Yo entré al domicilio de Norberto y de Romina, yo compartí una comida con ellos ahí, yo conozco lo que era la casa. La asistente social no conocía. Yo se lo pregunté personalmente. Llegó hasta el portón, no entró hasta la vivienda, ellos vivían en el fondo. Vos te encontrás con que te dicen eso, te encontrás con que no sabían que estaba enfermo, no saben que a él le han hecho estudios por el accidente que tuvo. A él le quedó un problema, en la tomografía sale, tiene todos los estudios, se está haciendo tratar, ahora tiene que ir al hospital Aedo nuevamente. Tienen que ver la posibilidad de llegar a intervenirlo. No se sabe si se puede todavía. Un trabajo fijo, él no pasa ninguna revisión médica. Vos lo ves así, pero él no pasa una revisión médica. Nosotros lo venimos acompañando de octubre para acá. Yo lo conozco hace años a él. ¿En algún momento el servicio local o autoridad del servicio local o quienes están interviniendo en esta historia te dijeron no te metas? Sí. O sea... ¿Y bajo qué argumento? Y nos pidieron que nos corramos porque dice ellos tienen que, como papás, tienen que defender su causa, ellos tienen que ir solos a la audiencia. Ellos fueron solos a una audiencia. Porque también, o sea, nosotros entendemos que hay buena voluntad de la otra parte, ¿no? Nunca queremos pensar, ¿no? que esto se manejó mal y a propósito, ¿no? En algún momento creímos que había buena voluntad. Fueron a una de las audiencias solos y te pueden dar testimonio de ellos, fueron maltratados. Ellos tenían una vinculación días antes. Ellos llegan a la vinculación el 31 de marzo, pero ellos la semana anterior tenían la vinculación. Y fueron solos y no le trajeron los chicos, le dijeron que no había móvil. Entonces, eso fue el jueves anterior al 31. El lunes 31 nos presentamos nosotros, pastores de las iglesias, y convocamos a los medios. Ese día, ¿qué pasa? Le traen 4 chicos. Y estando yo presente en la audiencia que tuvieron con Román Pacheco, él nos dijo que no, porque estaban los medios y la iglesia, no se trajo al bebé. Por eso. Sí. Por eso. ¿Han intentado leer la ley? ¿Ustedes tienen la ley? ¿La 13298 no la tienen? Estuve leyendo. Claro. Pues por ahí tienen que hacer algo, ¿no? Inclusive con Manuel. Es una cuestión hasta pedagógica para ustedes y otras familias. Lean la ley. La ley es clara, ¿eh? O sea, la ley establece qué medidas puede tomar un servicio local. ¿Qué medidas el servicio local tiene que tener el aval de la justicia? En este caso, ¿cómo se llama la jueza? Analía Sánchez. Analía Sánchez, ¿verdad? Porque adolecemos de esto, lamentablemente. Es importante que tengan un abogado, pero primero ustedes tienen que saber cuáles son sus derechos como padres, ¿verdad? Y entonces cuando vayan a hablar con Pacheco o con quien sea, pueden ir con la ley y los artículos donde hace referencia a algo que hoy ustedes están sintiendo que es la medida de abrigo sobre sus niños. Entonces,
hay un artículo que dice medidas de abrigo y por qué se toma una medida de abrigo, que es lo que saca a un niño del vínculo con sus padres. Porque de otra manera es como ir a discutir y del otro lado te tiran con una biblioteca que probablemente jamás leyeron la ley ni un libro, pero es el poder y es la autoridad. Bueno, ahí tenés la cámara. Más que dirigirte al licenciado Pacheco, es que puedan escuchar de quien estás del otro lado por qué querés estar nuevamente con tus pibes. Bueno, yo a las personas, ¿no?, que me están mirando, quiero estar con mis hijos. Primeramente hablo del corazón, ¿no? No hablo con nada armado, ¿no? Porque he escuchado muchas personas que hablan, ¿no?, que quieren a sus hijos con algo armado, pero sinceramente yo quiero a mis hijos porque son la fuerza para vivir. Son la fuerza. Hoy en día con el problema que yo estoy pasando, ¿no?, en mi salud, sin mis hijos no tengo fuerza para nada. Ellos eran mi fuerza cuando estaban conmigo. Eran todo. Y hoy no los tengo. ¿Romina? Yo quiero a mis hijos porque fui la madre, yo los tuve y yo sé el dolor de cómo ¿no es cierto?, de ir a tenerlos y hoy veo a los chicos de la escuela y no los puedo llevar a la escuela y que ellos necesitan, ¿no?, que la mamá siempre los acompañe y estén con ellos y que les den de comer cuando ellos necesitan un alimento, un vaso de leche. Uno como mamá sabe el problema de los hijos y esa es mi preocupación mayor porque mi bebé no está conmigo y mis hijos tampoco. Y ellos me decían, mami, yo quiero que vos me lleves a la escuela y yo no los poderlos llevar, eso me pone muy mal. Bueno, y un mensaje desde... porque tenés una función social y evangelizadora, ¿verdad? Fíjense que no estoy haciendo o pidiendo, y lo hago con mucho respeto, un mensaje no a las autoridades porque está claro que han hecho. Lo que estoy pidiendo es si ustedes son capaces de escuchar a estos papás y al pastor para que en su momento tengamos capacidad de movilizarnos. Que no quede en esta historia, sino saber, tal vez, que hay ya algo esquematizado que da este resultado. Yo puedo hablar de la niña de 14 años de Cuartel Quinto, porque seguimos toda la historia. Toda, y cuando digo toda, es toda la historia. Y me reservo algunas opiniones para el momento oportuno. Pero tenemos como registro esa historia y ahora tenemos como registro esta otra historia. De una prestación política, administrativa, del poder, de quienes deciden sobre la vida de una niña o de 5 niños. Así que tu mensaje, quisiera escucharlo. Mira, vos sabés que pertenecemos a la iglesia, creemos en un Dios de amor, ¿no? Creemos en un Dios que nos pidió que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Yo soy papá, tengo 3 chicos, y cómo no defender esta causa, ¿no? Cómo no acompañarlos a ellos, cómo no batallar y ir a todos lados con ellos si creemos que es lo que Dios nos pidió, ¿no? Y confiamos en Él que esto va a resultar en bien, ¿no? Tenemos que tener una respuesta positiva en algún momento, seguiremos acompañándolos, seguiremos ayudándolos, vamos a estar el día que le devuelvan los hijos, vamos a darle gracias a Dios por eso, pero esto se tiene que terminar, porque así como hoy están Norberto y Romina, ¿no? En un informe que lo hemos leído más de una vez, dice que Minoridad de Moreno trata millares de casos de este tipo, ¿no? Y ya esto se ha vuelto algo más grande, ¿no? Ya esto no son solo sus chicos, sino son todos los chicos que tenemos en Moreno, ¿no? Porque le puede tocar a cualquier papá. De la manera que se está manejando esta gente, le puede tocar a cualquier papá de Moreno. Y nosotros como iglesia estamos para defender la familia. Gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Ya van a estar con sus niños. Por lo menos no tiene esa expectativa. Es muy breve. Es muy breve. Creo que Lisandro en el noticiero lo dijo. Pero esta es una pequeña reflexión para licenciado Pacheco, para intendente West, para quien sea. Una cosa es que tengan el poder y otra cosa es que sean legítimos de ejercer el poder. La legitimidad se expresa cuando son justos
y fundamentalmente cuando son transparentes. Allí, en la transparencia, aparece la legitimidad. Fíjese que no hablo de legalidad porque creo que no la tienen, porque para ser legales tienen que ser morales y éticos. Entonces, han avanzado en algo. Decir que esta familia y otras familias no tienen que ir a los medios de comunicación. Que hasta donde yo sé, por trabajar acá, hacemos periodismo comunitario. ¿Y qué es periodismo comunitario? No es solamente hablar bien de alguna institución que practique el deporte. En lo personal, trato de hacer un periodismo que sea comunitario en donde refleje las cuestiones de la comunidad y sobre todo aquellas cuestiones que duelen, que son injustas, que son insoportables. Entonces, ese tipo de periodismo es el que intentamos hacer en este programa, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo el gobierno es decirles a las familias que como última opción van a ir a un medio, no es que al primer lugar que van es un medio de comunicación. Yo les digo a ustedes que están mirando del otro lado, no crean cuando un funcionario dice van a mediatizar, porque están hablando desde el dolor y quisieran estar en su casa con sus niños. Si van a un medio es porque nadie los escuchó, nadie les dio pelota y ahí llegan al medio. Entonces, sigan haciéndolo, no porque nosotros necesitamos más historias así, sino que parece ser que es la única vía posible de que el resto de la comunidad se entere, ya no Pacheco y compañía, que en algún momento, si hubiese justicia, deberían explicar ante alguien que tiene más poder que ellos, qué hacen administrando la vida de niños, niñas y adolescentes, y cómo lo hacen, y qué costo tiene eso. Por lo menos dejo las preguntas para que ustedes del otro lado piensen de qué trata en el fondo esta historia. Pausa la primera y venimos. En esta, ahí está. Bueno, vamos en esta. Aparte estoy más cerca del invitado. Y a ver, la razón de invitarlo al colega Rodrigo Solórzano, se lo decía por radio, y lo quiero subrayar porque para mí es central, no es corporativa la invitación, esto es a partir de la situación vivida por alguien que hace periodismo comunitario, subrayo esto, la justicia comete un atropello. No es ese el sentido. El sentido de la invitación tiene que ver con algo mucho más profundo, que es, primero, la desidia judicial. Segundo, un paso más, un escalón más en lo que es la criminalización de la protesta. En ese marco es que lo invito a Rodrigo, que además de ser periodista, además de estar estudiando en la universidad, es bombero. Y lo digo no para el absurdo ni para que se rían, sino porque si son capaces de citar a Rodrigo Solórzano, no Solórzano, como bombero, es que les da igual. Y yo he participado como periodista de algunos juicios orales y públicos y he salido espantado con los fallos porque da cuenta que el sistema hace que todos seamos iguales. Por lo tanto, administran la vida de Rodrigo, de Rubén, de Karina, de Cintia de igual manera. Se queda al arbitrio de la interpretación de alguien que parece que está por encima de cualquier mortal. Entonces,
¿Cómo es la democratización de la justicia? ¿De qué trata? Yo estoy proponiendo un debate y una reflexión. No estoy haciendo una síntesis. Rodrigo, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, Rubén, por invitarme. La verdad que todavía no salgo del asombro. Digo, esta situación creo que hay que darle un contexto, ¿no? Bueno, todos conocemos el hecho desgraciado donde pierde la vida Pablo Mora, sí, el camarógrafo de Carburando, que motorizó nuevamente, primero de manera más masiva y después fue perdiendo un poco, digamos, el contenido, digamos, la cantidad de gente que asistía a la manifestación. No el contenido, la cantidad. La cantidad, eso quise decir. La cantidad, digamos, de manifestando seguridad y justicia que se estaba realizando en un primer momento en la Plaza Mariano Moreno. Decidieron, a través de unas reuniones que están llevando adelante en la catedral, en el salón de la Catedral de Moreno, empezar a visualizar de otra manera el reclamo. El martes siguiente marcharon a la comisaría de Moreno, donde realizaron unas pintadas, pegatinas de... Estamos hablando de familiares de víctimas de... asesinadas, personas asesinadas, ¿no? De Familiares, víctimas mortales sí, sí. De la inseguridad, Sí, sí. Que quede el contexto. Sí, sí. Familiares de víctimas mortales de la inseguridad. No estamos hablando de alguien que le metieron un cachetazo para robarle el celular. Fueron a la comisaría, bueno, se manifestaron en la municipalidad e hicieron algunas pintadas. 2 semanas después se van a la comisaría, hacen algunas pintadas, pegan algunos afiches. El 15 de abril deciden salir de la Plaza Mariano Moreno hacia las fiscalías y allí realizan nuevamente lo mismo. Pintadas y pega de afiches. Esas pintadas, ¿que puteaban a alguien? A ver, como puede ser cualquier pintada de gente que está indignada por la falta de respuestas de la justicia, digamos. Me sirve la respuesta para la reflexión final, ¿sí? Pero, bueno, ponele que las pintadas puteaban a alguien, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, corruptos. Corruptos, sí. Digamos, lo que tradicionalmente ocurre en una... No, pero además es lo que puede salir, porque estuviste ahí, Rodrigo, de la impotencia. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En el contexto que vos lo describís, que es correcto, de familias que en el caso de Pablo... Sí, hay un detenido, por lo menos hasta... En el caso de Horacio Molina, no hay detenido. Exactamente. ¿No? Entonces, pero me parece muy interesante... Savini, el vigilador del supermercado Día tampoco hay detenido. Entonces, me parece que está bien, inclusive, que familiares de Pablo participen, es decir, acá no termina con que me den un detenido. Es decir, están expresando algo. Exactamente. Claramente están diciendo algo. Exactamente. Al poder político, al poder policial y al poder judicial. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, y justamente aquí es donde hablaste de cuestiones corporativas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó esa noche? Bueno, obviamente yo estaba en la Plaza Mariano Moreno, me enteré en ese momento porque hasta me han acusado en los pasillos judiciales de que yo motoricé la ida hasta la fiscalía, digamos. La verdad que el poder que estoy teniendo últimamente es pasmoso. Sí. Realmente me parece que en cualquier momento no paso ni por la intendencia, a la presidencia de la Nación me voy directamente. Bien. En ese momento, digamos, comunican, porque ya lo habían decidido en la reunión del martes anterior, que se iban a trasladar a las fiscalías. Obviamente agarré el coche, hicimos 3 imágenes en los puntos centrales donde venía la caravana y nos fuimos a esperar a los bomberos. Sí, sí. Digamos, a la puerta bomberos está al lado de la fiscalía. Había un par de bomberos conocidos, que uno los conoce tradicionalmente, de andar en la calle todo el día. Entonces nos quedamos charlando ahí hasta que vino la marcha. Se desarrolló la marcha, hicimos 2 notas en la puerta de la fiscalía y 2 notas en la Plaza Mariano Moreno. Al otro día ya me comentaron, digamos, off the record, algunos conocidos, de que estaba produciéndose, estaban instruyendo una causa por daños. Daños. Que yo desestimé la versión. Porque dije, no estoy diciendo que no hayan cometido un delito que es menor, si se quiere, un daño, digamos. Pero, considerando, por un lado, que tenés familiares de víctimas mortales de la inseguridad y un daño a la fiscalía que las pintadas tardaron 1 hora en taparlas, porque al otro día pocos se enteraron de que había ocurrido algo, porque las pintadas habían sido tapadas, claro. Quedaron nada más las de la vereda y las de la cortina. Sí, sí. Las otras, del frente ocre ese que tiene, desaparecieron al otro día. Digo, no puede ser que estén haciendo una causa. Y lo hicieron. Y lo hicieron. ¿Cuándo te llega la notificación? No, no me llegó nunca la notificación. La notificación no te llega nunca. Me llama un amigo y me dice, che, fíjate que tenés una notificación en los bomberos. Una notificación en los bomberos. Claro. En bomberos no hay ningún solózano. No. No, pero puede haber una confusión. Pero ahora te voy a explicar por qué, o por lo menos por qué creo que se dio esa situación. Digamos, voy a los bomberos, me pasan la citación, digamos,
más allá de los horrores ortográficos, digamos, era yo, digamos, el que estaba citado ahí. Que estaba citado como bombero. Bien. Es decir, me cae la citación al cuartel de bomberos porque la justicia presume que yo soy bombero. Digamos, Rubén, lo estaba hablando con una estudiante de abogacía. Vos, yo, digamos, no somos los más conocidos de Moreno, pero, digamos, hay ciertos ámbitos donde nos conocen. Digamos, dicen Solórzano, saben, dicen Arriola, saben, dicen Bustamante, saben. ¿Entendés? Es decir, que no, el auxiliar de la justicia, que fue una mujer, a levantar los datos porque supuestamente el fiscal Merola, que es el fiscal general de Mercedes, que tiene jurisdicción todavía en Moreno, dio la orden de que se llegara hasta las últimas consecuencias con este delito de daños, pidió la identificación de todos. Esta buena chica, que evidentemente no debe ser de Moreno, o debe... O cumplió la orden, ¿no? Sí. Cumplió la orden. No. Es decir, fue a cumplir la orden, pero es decir, cuando los bomberos le dijeron, ¿y quién estaba acá? Y estaba Josecito, Pedrito y Rodrigo Solórzano. Digamos, en ningún momento el que le dijo Josecito, Pedrito y Rodrigo Solórzano le dijo que Rodrigo Solórzano era bombero. Solórzano anda con una cámara y un micrófono, ¿eh? Claro. No, y se fue con que era bombero. Exactamente. Entonces me llega la citación allí. Sí. Más allá de lo jocoso, de lo que puse... No, no es jocoso. No, digamos, la invitación precisamente... No, yo lo que decía, lo jocoso que puse en el Facebook, algunas cuestiones, porque la citación era para el jueves y llegó el martes, digamos, para el jueves 17 y llegó el martes 22, digamos, temporalmente imposible cumplirla. Digo, acá se ve la actitud corporativa de la justicia. Por un lado, la sagacidad que tienen para identificar a aquellos que quieren llamar a declarar. Y miren que es público, Solórzano. Estoy en la guía, mi dirección figura en la guía telefónica, digamos, no me tenés que, a ver, no estoy escondido, ¿entendés? Es decir, tengo ámbitos donde estoy todos los días. Acá en el canal de 11:30 a 1:30 me encontrás seguro. Mirá si te vienen a buscar. Qué buena nota. Qué buena nota. Qué lindo. Bueno, dale. pero digo, sí. Por un lado, la actitud corporativa de la justicia. Está bien, manifiéstense en la municipalidad, manifiéstense en la comisaría, pero acá no vengan. La otra cuestión, la criminalización de la protesta social. Digamos, a ver, ¿a dónde estamos viviendo? Digamos, es gente que ni siquiera pueden catalogarla como que va a causar piquetera, destrozos. Ni piquetera. Exactamente. Ni piquetera. Hoy lo estábamos hablando en la universidad de ese tema. Digamos, a ver, digo, no me termina de caber en la cabeza esta situación de la justicia, del fiscal general. Yo no sé si el fiscal que es Buscaglia estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, desconozco, digamos, a ver, no tengo el gusto ni siquiera de conocerlo. Porque esa es otra cuestión, digamos. Los fiscales cada vez están más escondidos, que es distinto a otros fiscales del Departamento Judicial de Mercedes y de la descentralizada de Luján, que hablan siempre, digamos, que están escondidos. Digo, a ver, muchachos, criminalización de la protesta social, actitud corporativa, acá no vengan. Y después, el papelón terrible que hacen cuando tienen que buscar a una persona que es medianamente pública, digamos, a ver... Sí. Me imagino lo que puede llegar a pasar cuando tenés que citar a declarar a alguien en el barrio. Bueno, vos lo dijiste así. ¿Cuándo te tenés que presentar? ¿Sabés? No sé, todavía no me llegó la citación. Me llegó la información que ahora están con los datos correctos, así que calculo que por ahí si llego a casa, por ahí tengo la citación. O no, por ahí tomaron conciencia, dijimos, estamos haciendo una barbaridad y le vamos a hacer a esta gente una causa por daño cuando todavía están de duelo por el dolor que le causó la muerte de su ser querido. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Por favor. Sí, un gusto. Una cuestión, retomo lo que decía en el comienzo del programa, y lo que decía refiriéndome, dirigiéndome a Güez, a Pacheco y compañía. Pueden tener poder, pero tienen que ser legítimos. Entonces, para que tengan legitimidad, los actores de la justicia, primero tienen que tratar a las personas y sobre todo a las familias. Tienen que tomarse el pequeño trabajo que es comprender el dolor de esa familia que perdió a su ser querido, es decir, recibirlos y explicarles de qué trata una instrucción. Háganlo. Y probablemente no haya pintadas, pero si hay pintadas, es una pared. Y si queremos discutir democratización de la justicia y queremos discutir un código, discutamos esto. Si es más valiosa una pared o 5 vidas que no están. Discutámoslos en serio. Y una cosa más. Si el fiscal falla, se equivoca y viola la ley, ¿qué pasa con el fiscal? Yo les pregunto, les dejo la inquietud, ¿qué pasa con el fiscal cuando falla en una instrucción y no se llega a la justicia de este sistema? ¿Qué pasa?
sigue siendo fiscal. No tienen legalidad, siguen teniendo algo de... no tienen legitimidad, digo, siguen teniendo algo de legalidad. De última es una probation, se pintará y punto. Pero ya los familiares de Pablo Mora, de Horacio Molina, de Juan Carlos Sabini están esperando la notificación. Y nosotros como periodistas comunitarios estaremos ahí para saber hasta dónde el papelón no es un papelón, sino es una forma de disciplinamiento de una corporación judicial. Pausa, ya venimos. ¿Acá? ¿Acá? ¿A dónde? Ah, a la izquierda, claro. A la derecha mía es. Ah, claro. Para el director es una enseñanza, ¿eh? Fíjate, tu izquierda y la derecha de este lado. Bueno, a ver. Hay notas que hicimos en La Plata que son muy importantes, que las prepararemos para la semana que viene, que es 1 de mayo, y que como hay un sistema tecnológico, se puede grabar el programa y ustedes van a ver qué es lo que en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, se discute. Ayer, en un poco breve tiempo, no estuve mucho tiempo por cuestiones que más o menos hemos tratado de detallar hoy en este programa, pero pasé por el Salón Las Camelias, de paso el chivo a Las Camelias, y yo vi algo que lo esperé durante mucho tiempo, muchos años, más de 10 años, que era escuchar a los vecinos hablar de la basura y decir por qué viven en las condiciones que viven, empezando a hacer una síntesis de que esa condición tiene que ver con una prestación irregular del servicio, tomando conocimiento vecinos de varios barrios del partido de Moreno, que es una suma millonaria, grotesca, y realmente impune lo que se le paga. Y bueno, lo he invitado a Carlos López porque han sido ellos los promotores de esta audiencia pública, y preguntarle a Carlos, primero, qué dejó para ustedes esa audiencia, si más o menos es lo que estoy expresando o más, tal vez, y cómo sigue esto, ¿no? Sí. Bueno, primero, buenas tardes y una aclaración. Una aclaración. Dale. Ellos, Carlos López y el partido que lo acompaña, sino que es un grupo de partidos, un grupo de compañeros que trabajamos en este tema. Luca Franco, de Libres del Sur, Juan Gutiérrez, de Coalición Cívica ARI, Carlos Campion, del partido GEN, es decir, para ponernos... Esa aclaración la tiene que hacer López, me parece muy bien. Todos en común, porque esto ha sido un esfuerzo, sí, sí, un esfuerzo compartido y creo que digamos, corresponde, es así, sí, sí, ha claro. sido así la realidad. Para nosotros la audiencia pública de ayer, además de ser un objetivo que nos habíamos planteado y que se nos fue yendo un poco en el tiempo y que quedó medio desfasado porque ya ha sido adjudicado. Está todo cerrado. Está todo cerrado, sí, pero no es cosa juzgada. A partir de acá se abre una nueva etapa donde creo que el compromiso, como se ha mostrado ayer en la audiencia pública ciudadana, ¿no? de los vecinos, de salir y manifestar lo que les pasa y reclamar, ese compromiso organizado tal vez sea una herramienta muy eficaz de control para alguien, a dos sujetos que hay que controlar muchísimo.
el intendente actual del municipio, Mariano West, que es artífice de este delito continuado de administración fraudulenta en contra de los vecinos de Moreno, y la empresa que es la otra parte de este delito, por imperio de los hechos políticos fundamentalmente, vemos que la misma empresa es beneficiada con un contrato que es absolutamente más desfavorable que el anterior. López, cuando intervenían ayer, yo escuché por lo menos a 5 vecinos. Yo quiero saber si quedó reflejado que no tenían mucho conocimiento de cuánto se le pagaba al trébol, o algunos sí sabían cuál fue la evolución en 10 años, en 13 años del trébol. Es decir, cuánto más se fue pagando del servicio que es ineficiente, claramente ineficiente. Sí, sí, esto era totalmente desconocido. Unos pocos que tenían un contacto directo, Sí. y una información, algunos que son usuarios de esta red, de Telered, y que pueden ver el canal y que a través de esto acceden a la información. Si no, no. Ha habido vecinos de distintos lugares de Moreno Sur, de Trujuy, de Cuartel Quinto, de Moreno Norte, de Reja Grande. Bueno, todos se manifestaron. Hubo un nivel de sorpresa en el momento, otros lo estamos recibiendo hoy a través de las redes. Realmente nos marca la importancia de este hecho, no por que lo hayamos generado nosotros. Creo que el instrumento de la audiencia pública es absolutamente eficaz a la hora de poder, primero, recabar el pensamiento, la situación actual de nuestros vecinos. Es fundamental como elemento de expresión de su voluntad. Claro. De su voluntad. Y acá yo hoy le contestaba a alguien a través de la red, ¿por qué esto no se ha instrumentado? ¿Por qué la audiencia pública no está reglamentada en Moreno cuando está consagrada constitucionalmente en la provincia? Y recuerdo el episodio que en el año 97, con autoría de Patricia Jorge, y con dictamen de comisión, pasó al recinto para ser votado y se enteró del intendente municipal y la sacó del recinto. Años después quise recuperar ese expediente y desapareció. Desapareció. No está en la idea de esta gestión de gobierno una genuina participación popular. Y la respuesta la tuvimos ayer. Creo que el hecho de ayer, esa audiencia pública, nos dio a nosotros la posibilidad de darnos cuenta de la real importancia que tiene este instrumento. Y de lo que es la basura. No, la basura es una basura. Todo lo que fue el proceso anterior, es decir, cuando realmente nos dimos cuenta de que estábamos frente a una estafa y a la consumación de una nueva estafa, e igualmente se aprobó ese pliego de licitaciones, se aprobó casi unánimemente, casi, y es una basura lo que se votó en la adjudicación, porque los términos en que se adjudica es sensiblemente peor, más desfavorable para el municipio, por ende, para los vecinos directamente, que lo que estaba previsto al momento de aprobarse el pliego. Quiero graficarlo en números para que se entienda. En el pliego estaba previsto una cantidad de cuadras recorridas similares, un poquito menos todavía, de lo que se había hecho en 2012. 4.700.000 cuadras. Por año. Por anuales, año. anuales, sí. Ahora se obliga a la empresa a recorrer solamente 3.600.000. Es decir, que más de un 30%, o sea, menos de un 30% de recorrido, con un 126% de aumento, con la posibilidad encima de reajustar al 1 de enero. Sí, aquí hay algo que, en función de lo que se aprobó, yo todavía estoy esperando el contrato, ¿no? Yo estoy con ansia, estoy esperando ese contrato para poder hablar en función de lo que nosotros creemos, es que sobre contrato y sobre pliego. Yo lo que he expresado aquí tiene que ver con el pliego y estoy esperando tener el contrato. ¿Cuál es el argumento del oficialismo? Primero, que hay más camiones y la frecuencia será 6. Sí, pero está concentrada en un solo lugar. Sí, bueno, es decir, ¿qué importa yo no que estoy sea haciendo una frecuencia defensa 6? de esto, estoy informando que frecuencia 6, para que quien está mirando tiene que pasar 6 veces a la semana, es decir, todos los días, de lunes a sábado, el camión de Consorcio Trébol. Esto es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Si no pasa, hay que empezar a hacer algo. Correcto. ¿No? Ahora,
esto de las seis veces por semana por la misma cuadra es un engaño. Pasarán, por supuesto, deberán pasar. Deberán pasar. Al comienzo tienen que hacer algo. La trampa, esto es una especie de espejismo, porque lo han concentrado en una zona más chica. Entonces, ¿qué nos cobra a nosotros? No es las 6 veces por semana, las cuadras por día nos están cobrando. Es decir, por 1.100.000 cuadras menos van a cobrar el 126% más. Como lo hicieron durante 13 años. Bueno, no a estos niveles. No a estos niveles. Por supuesto hay una mejora. Me da una profunda, más que tristeza, bronca, porque el intendente tenía la posibilidad legal de declarar desierta por inconveniente para el municipio esta licitación y volver a cero. Se podía prorrogar porque ya vencimos el problema de si se podía o no se podía. Ya se trasvasó esa línea. Se podía volver a prorrogar y pensar en algo mejor para Moreno. Oposición no hay en Moreno. Oposición en el Consejo Deliberante fundamentalmente no hay oposición. Los diferencia una banderita que levantan ocasionalmente que dice que son de tal partido o de tal agrupación. Pero a la hora de definir los intereses concretos del pueblo moreno, votan con el Ejecutivo. Entonces, tenemos este problema. López, la última. ¿Cómo sigue esto? Porque ayer recibieron información, participación, quienes van, esperan una respuesta, pero además que esto tenga movimiento, porque yo me he expresado claramente lo que es el trébol durante 13 años, entonces ahora tenemos una posibilidad todos. Si pasa el camión todos los días durante 6 días, es correcto. Ahora, si no pasa, estamos en un problema, aun cuando han encontrado un mecanismo que es el famoso container. Pero aún así, lo que estamos diciendo desde aquí, o por lo menos de este programa hace 5 años, es que nos están afanando. Entonces tenemos que asumirnos en nuestros cuerpos que nos están robando. Y a ver si de ahí, desde ese lugar de que nos están robando, surge una energía para que no nos roben más. Y no es una discusión institucional, es decir, basta del robo, por lo menos una reacción de ese tipo, que es lo que espero. Y por lo cual durante todos estos años, cada vez que hablé del trébol, en soledad, lo pude plantear así, nos están robando. Yo no escuché ningún funcionario que me diga lo contrario. Hasta aquí, Entonces quiero saber cómo sigue esto. Salvo que nuestros funcionarios estén embebidos de tal sentido de impunidad, estoy convencido de que ni bien iniciado este nuevo proceso, a partir de julio creo, va a haber una especie de shock, de eficiencia, vamos a ver camiones por todos lados. Ahí es donde los vecinos comprometidos, los que logremos organizar, vamos a tener que trabajar. Porque pasado ese periodo inicial, va a venir la trampa. Porque un contrato que tiene cláusulas corruptas como este, necesariamente implica una trampa que lamentablemente la vamos a ver los vecinos en corto plazo. Por eso es fundamental y es nuestro interés y fue parte de la propuesta ayer en el transcurso de la audiencia pública de generar algún mecanismo de control ciudadano, de control popular sobre este servicio en particular, cosa que hoy la técnica disponible, las redes sociales son un instrumento muy eficiente, como también los viejos métodos de las planillas, como para poder controlar, es decir, estar día a día en los distintos barrios de Moreno, sobre todo aquellos donde por su distancia con el centro y por sus dificultades en la red vial impiden que pasen con frecuencia los camiones, aún en días secos, ahí es donde vamos a tener que estar controlando, es nuestro compromiso y nuestro trabajo posterior sobre esto es justamente ejercer un adecuado sistema de control organizado con los vecinos. Gracias por la presencia, López. No, gracias. Bueno, ¿voy acá o al medio? Al medio, director. Ahí está, me corro mejor. Bueno, por lo menos sería interesante de mi parte que se queden con los dos conceptos, el de la legalidad y el de la legitimidad. Para mí la legitimidad siempre la va a tener el pueblo, que se va a equivocar y se ha equivocado y puede seguir equivocándose, pero tiene legitimidad por una razón que es bien republicana. El pueblo delega en sus representantes. Por lo tanto estoy diciendo que nosotros, al delegar, seguimos teniendo el poder porque lo estamos confiriendo a una clase que puede representarnos o no. Entonces, debe haber una maduración de la sociedad y del pueblo. En tanto, si el robo es sistemático, en algún momento tenemos que decir basta. Basta de robo, basta de abuso e impunidad de Moreno,
Basta de matones de saco y corbata que deben tener algún cargo que sigue siendo público conferido por el pueblo. De esa se trata la propuesta y siempre se trató la propuesta de quórum y hasta el día que estemos aquí, espero que pase mucho tiempo, seguiremos proponiendo eso para que quede claro. Hasta la semana que viene.